Glosario. Abadón, vocablo hebreo que significa destructor o perdición. Su raíz es el verbo eabad, que significa perecer. Dicho vocablo se usa en el Antiguo Testamento como sinónimo de Seol. Ver Job 26:5, Proverbios 15:11 y 27:20. Se usa en Apocalipsis 9:11 con referencia al rey de los demonios que habitan en el abismo. Abismo o pozo del abismo. El sustantivo abismo significa pozo insondable. Es el lugar donde permanecen encarcelados los demonios que serán soltados durante la tribulación. El vocablo abismo es equivalente al hebreo teom, ver Génesis 1:2 y 7:11. En el Nuevo Testamento aparece 9 veces, 7 de ellas en el Apocalipsis, ver 9:2 y 11. 11:7, 17:8, 20:1 y 3. Allí estará Satanás confinado por 1000 años. Agua de vida. Esta expresión se usa en Apocalipsis 7:17, 21:6, 21:1 y 17. Es usada también en Juan 4:11 y 14, 7:38. Es una figura que describe la plena satisfacción espiritual que Jesucristo produce para todo aquel que confía en Él como Salvador personal. Los redimidos en la Nueva Jerusalén tendrán acceso perenne al agua de vida. Agustín de Hipona. El más famoso de los llamados padres apostólicos fue sin duda San Agustín de Hipona. Nació en Tagaste, norte de África, el 13 de noviembre del año 354 y murió en el año 430. Su obra más famosa es La ciudad de Dios. Influido por Ticonio, adoptó el método alegórico de interpretación. Es considerado el padre y sistematizador del amilenarismo. Alcázar, un sacerdote jesuita quien por el año 1614 escribió un comentario sobre el Apocalipsis en el que propuso que con la excepción de los capítulos 20 al 22, todo el libro tuvo su cumplimiento en los tiempos de Juan o poco después. Alegorización, la búsqueda de un significado recóndito o secreto de un texto que se aleja del significado normal o natural del mismo. La alegorización se desmarca de la historicidad del pasaje que se intenta interpretar y le da preferencia al significado remoto pero desconectado de la realidad del significado obvio del texto. Es lo opuesto a la interpretación normal o literal. Aleluya es un vocablo compuesto de Halel, alabar, y Yahvé, Señor, de modo que literalmente significa alabar al Señor. Dicho vocablo sugiere gratitud, adoración y alabanza. Se usa en varios de los salmos, 111, 112 al principio, 104, 105 al final y en los últimos 5 salmos. También aparece en Apocalipsis 19:1, 3, 4 y 6, donde se alaba a Dios por la destrucción de Babilonia. Alfa y Omega. La primera y la última letra del alfabeto griego se usa como una figura indicando la totalidad del alfabeto. Dicha figura sugiere la autosuficiencia de Dios. Él lo abarca todo. Todas las cosas dependen de Él, tanto para su comienzo como para su sustentación. Ver Apocalipsis 1:8 y 11 y 22:13. Alogoi, una secta o grupo que surgió en el Asia Menor por el año 175 después de Cristo y se opuso al montanismo. Los alogoi rechazaron tanto el Evangelio según Juan como el Apocalipsis, pues creían que su autor era el gnóstico Cerinto. El sustantivo alogos significa tanto irracional como sin el logos. Altar significa un lugar de sacrificio. En el Antiguo Testamento había el altar del holocausto, Éxodo 30:28, y el altar del incienso, llamado también el altar de oro, Éxodo 39:38. El altar se menciona varias veces en el Apocalipsis, ver 6:9, 8:3 y 5, 14, 17 y 18.
Esas menciones se refieren a escenas celestiales. También se menciona el altar en Apocalipsis 11:1, pero en una escena terrenal. Amén. Se deriva de un vocablo hebreo que significa demostrar firmeza, seguridad, certeza. Se usa 126 veces en el Nuevo Testamento, 8 de ellas en el Apocalipsis. Ver 1:7, 3:14, 5:14, 7:12, 19:4, 22:20 y 21. Sugiere reconocer lo que es válido. En 3:13 dice que Cristo es el Amén, es decir, aquel que es digno de toda confianza porque cumple cabalmente todas sus promesas. Amilenarismo, la enseñanza que niega que habrá un reinado terrenal de Cristo después de su segunda venida. La escuela amilenarista afirma que los 1000 años mencionados en Apocalipsis 20, 4 al 6 se refieren a un periodo de tiempo indefinido que transcurre entre la primera y la segunda venidas de Cristo. Ángel, este vocablo significa mensajero, son seres espirituales creados por Dios, Salmo 148, 2 al 5, Job 38, 6 al 7, Colosenses 1:16. Los que se rebelaron contra Dios son los demonios, de los que Satanás es el rey. Apocalipsis 9. Los santos ángeles son fieles a Dios y le sirven. El ministerio de los ángeles en Apocalipsis es extenso. Hay 67 referencias a los ángeles en el Apocalipsis. Miguel se menciona por nombre, Apocalipsis 12:7. En Apocalipsis 2 al 3 se usa metafóricamente para referirse a los pastores de las 7 iglesias. Ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el nombre con el que se designa a las manifestaciones de Cristo antes de su encarnación. Ver Génesis 16, 7 al 12, 21, 17 y 18, Éxodo 3, 2, Jueces 2, 1 al 4. Después de la encarnación no vuelve a aparecer el ángel de Jehová, de modo que dicha manifestación está ausente en el Nuevo Testamento. Apocalipsis. Este vocablo significa revelación, se usa para designar el último libro de las Escrituras y la palabra inicial de este libro es Apocalipsis. El libro es en sí la revelación de Jesucristo porque su tema central es la manifestación en gloria del Señor Jesús. Apocalipsis de Bernabé, obra perteneciente a la literatura pseudoepígrafa, es decir, de origen anónimo. Es difícil determinar la fecha exacta de esta literatura, tal vez a finales del siglo I hasta mediados del siglo II. Aunque no es un libro inspirado, aporta información tocante a la esperanza mesiánica del pueblo de Dios. Habla de la venida del Mesías y de la resurrección, también de la esperanza de los justos y la condenación de los inicuos. Apolión, uno de los nombres del ángel del abismo, quien es el rey de los demonios que allí habitan. Dicho sustantivo se deriva del verbo apollimi, que significa destruir. El nombre Apolión significa destructor y sugiere el carácter violento y arruinador del personaje que lleva dicho nombre. Anticristo. Este vocablo se usa 5 veces en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 2:18 y 22, 4:3 y segunda de Juan 7, donde tiene que ver con los falsos maestros de los tiempos de Juan. Dicho sustantivo se usa, sin embargo, para designar al personaje escatológico mencionado en Apocalipsis 13 e identificado como la bestia. También es el mismo a quien Pablo llama el inicuo, el hijo de perdición y el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 9. Antropomorfismo. Significa adscribir a Dios características o atributos que no son propios de Él. Por ejemplo, cuando se habla del brazo de Dios, el dedo de Dios o la boca de Dios, también es un antropomorfismo, decir, se arrepintió Dios, Génesis 6:6. Tal expresión intenta decir con palabras humanas cómo se sintió Dios al contemplar la pecaminosidad del hombre. En el Apocalipsis a Cristo se le llama Cordero 5:6 y León en 5:5. Árbol de la vida. Se menciona en Génesis 2:9 y 3:22.
A causa del pecado, el hombre perdió el privilegio de disfrutar de él. Reaparece en la nueva creación. Apocalipsis 22, 2 y 14 y 19. Comer del árbol de la vida es sinónimo con la posesión de la vida eterna. Apocalipsis 2:7. También las hojas del árbol de la vida serán para la salud o bienestar de las naciones. Arca del Pacto, nombre dado a la urna o cofre donde fueron depositadas las 2 tablas de la ley que Dios dio a Moisés y que contenían los 10 mandamientos, es decir, el pacto de Dios con Israel, Números 10:33, Deuteronomios 31:26 y Hebreos 9:4. El arca era un símbolo especial de la presencia de Dios en medio de su pueblo. David llevó el arca a Jerusalén y luego, cuando Salomón construyó el templo, el arca fue colocada en el lugar santísimo. Se menciona en Apocalipsis 11:19 para hablar de la presencia de Dios y el cumplimiento de su propósito de juzgar la iniquidad. Armagedón, valle situado en las planicies de Esdraelón y que ha sido uno de los notorios campos de batalla en la historia de Israel. Ver Jueces 4, 15 y 7, Primera de Samuel 31, 8, Segunda de Reyes 23, 29 y 30. Allí tendrá lugar la gran batalla entre los ejércitos del Anticristo y el ejército celestial encabezado por el Mesías. Ver Apocalipsis 14, 6 al 20, 16, 13 al 21 y 19, 11 al 21. También Zacarías 14, 1 al 4. Atributos de Dios. Son las características o perfecciones de Dios. Hay atributos que solo Dios posee. Esos se llaman incomunicables. Por ejemplo, eternidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad. Hay otros atributos que Dios ha comunicado al hombre, al menos limitadamente. Por ejemplo, sabiduría, justicia, verdad, amor. Babilonia, ciudad, reino fundada por Nimrod, Génesis 10, 8 al 10, junto al río Éufrates. No se sabe la fecha de su fundación, pero sí se sabe que era una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Es mencionada en el Apocalipsis, ver 14:8, 16:19, 17:5, 18:2, 18:10 y 21. Será juzgada por haber desafiado a Dios y blasfemado su nombre. Su destrucción será total y sobrenatural en cumplimiento de Jeremías capítulos 50 y 51. Bestia, nombre dado al personaje escatológico que será el agente de Satanás en la tierra durante la tribulación. Apocalipsis 13, 1 al 10. Él mismo, a quien Daniel llama el cuerno pequeño, 7:8, será el falso Cristo de los postreros días y por eso se le denomina el anticristo. Procederá del imperio romano reavivado de los días finales. Daniel 9:26b. Será vencido por el Señor en su venida. Apocalipsis 19, 19 y 20. Blasfemia significa proferir palabras ofensivas contra Dios o los hombres. El anticristo se caracterizará por sus blasfemias contra Dios. Lo hace para engañar a la humanidad, haciendo alarde de autoridad. Su primera blasfemia es contra el nombre de Dios, luego contra el templo y finalmente contra los santos. Ver Apocalipsis 13, 5 y 6. Canon Muratori, llamado también el canon del fragmento muratoriano, fue descubierto por el historiador y bibliotecario italiano L.A. Muratori en el año 1740. Se cree que pertenece al siglo II después de Cristo. Contiene una lista fragmentaria de los libros del Nuevo Testamento. Contiene 22 o 23 libros del canon del Nuevo Testamento, entre ellos el Apocalipsis. El fragmento muratoriano contiene además varios libros apócrifos. Canon sagrado. Es el conjunto de libros identificados como escritos bajo la dirección del Espíritu Santo y por lo tanto con autoridad divina. El canon sagrado del Nuevo Testamento consta de 27 libros, todos ellos fueron escritos antes
del año 100 después de Cristo, los autores fueron apóstoles o personas con autoridad apostólica o con el aval de un apóstol. Lucas, Marcos, Judas y Santiago no fueron del grupo de los 12, pero sus escritos fueron respaldados y reconocidos como apostólicos. 144.000 sellados. El grupo de israelitas que será escogido por Dios y sellado para que proclame el evangelio del reino durante los años de la tribulación. Su ministerio será entre los gentiles. Muchos de ellos sufrirán martirio a manos de la bestia, según Apocalipsis 7. Dios escogerá a 12.000 de cada una de las tribus de Israel. Serán hombres que no han contraído matrimonio, quizá a causa de las dificultades de su ministerio. Clemente de Alejandría vivió entre los años 155 a 220 después de Cristo. Su nombre completo era Tito Flavio Clemente. Es reconocido como el primero de los eruditos cristianos conocidos. Combatió con energía la herejía de los gnósticos. Menciona el regreso del apóstol Juan de su exilio en Patmos a la ciudad de Éfeso en su obra ¿Quién es el rico que será salvo? En su obra Stromata menciona los pasajes de Apocalipsis 4:4 y 11:16. También cita Apocalipsis 6:9 y 11 en otro de sus libros. Contextualización. Este vocablo es usado por quienes abogan a favor de una interpretación que otorga al texto bíblico un significado fundamentado sobre factores culturales y sociopolíticos pertenecientes a la sociedad contemporánea en lugar de procurar una hermenéutica normal, natural o histórico-gramatical del texto. Es el método de interpretación utilizado por los teólogos de la liberación. Cordero. Este vocablo se usa en el Nuevo Testamento para designar al Señor Jesucristo. Ver Juan 1:29 y 36, Hechos 8:32, Primera de Pedro 1:19. Se menciona en Apocalipsis 5:6 y 8 y 12, 6:16, 7, 9 y 10 y 14 y 17. Hay un total de 27 referencias al Cordero en el Apocalipsis. Dicho vocablo destaca el sacrificio sustituto de Cristo en la cruz. También apunta al Señor como el personaje escatológico que derrotará a sus enemigos. Ver Apocalipsis 6, 16 y 17 y 17:14. Corona. Hay dos vocablos griegos que se traducen corona. Uno es estéfanos, que significa corona de vencedor. El otro es diadema, que se refiere a una corona real. Los creyentes recibirán coronas en el tribunal de Cristo sobre la base de sus obras. El dragón lleva diademas en sus cabezas. Cristo está coronado con muchas diademas. Apocalipsis 19:12. Cristología. La doctrina que concierne a la persona y a la obra de Cristo. En estudios teológicos, muchas veces se separa la obra de Cristo y se estudia como soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Crítica. También llamada escuela crítica, se refiere al conjunto de eruditos que niegan la historicidad y autoridad de la Biblia tocante al libro de Apocalipsis. La crítica moderna sigue fundamentalmente la teoría de Dionisio de Alejandría. Tanto Dionisio como la escuela modernista niegan el carácter sobrenatural de la profecía y su cumplimiento literal. 42 meses. Se menciona en Apocalipsis 11:2 y 13:5. Equivale a 3 años y medio. Se discute si se refiere a un periodo de tiempo literal, también si tiene que ver con la primera o con la segunda mitad de la tribulación. Lo más probable es que se refiera a la segunda mitad de la tribulación, cuando el anticristo tendrá un dominio casi universal en la tierra. Cuarto libro de Esdras, conocido también como el Apocalipsis de Esdras. Se cree que fue escrito a finales del siglo II después de Cristo y se le atribuye a Esdras, quien por supuesto ya había muerto. La importancia de estos libros pseudoepigráficos es que insisten en la esperanza mesiánica del pueblo de Israel.
Como dato curioso, el Apocalipsis de Esdras dice que al final de esta edad el Mesías vendría y gobernaría por 400 años. Cuatro seres vivientes mencionados en Apocalipsis 4, 6 al 9, 5, 8 y 11, 7, 11, se ha especulado mucho respecto a la identificación de estas criaturas. Lo más probable es que sean seres angelicales del más elevado rango. Su presencia junto al trono de Dios evidencia una actitud especial. También dichos seres tienen una participación preeminente en la administración de la justicia divina durante la tribulación. Apocalipsis 6, 1 y 3 y 5 y 7. Cuerno pequeño, símbolo del anticristo. Se menciona en Daniel 7, 8 y 19 al 20 y 24. Se le llama cuerno pequeño porque surgirá de manera inconspicua. Daniel 7, 8 al 28 indica que se refiere a una persona poderosa que perseguirá a los santos en los postreros tiempos. Desafiará al mismo Dios, pero será destruido por el Mesías en su segunda venida. Demonios, ángeles que se rebelaron contra Dios y siguieron a Lucifer. Un número indeterminado de ellos ha sido retenido en prisión y será suelto durante la tribulación. Apocalipsis 9. Evidentemente los demonios jugarán un papel importante en las actividades satánicas de los postreros tiempos. Ver Apocalipsis 16, 13 y 14 y 18, 2. Descendencia de Abraham. Parte de la promesa de Dios al patriarca Abraham fue que le daría una descendencia. Ver Génesis 13, 15 y 16 y 15, 13. Hay quienes son la descendencia de Abraham solo en el aspecto físico, otros son descendencia física y también espiritual porque tienen la clase de fe que Abraham tuvo. Génesis 15, 6. También hay los que sin ser físicamente descendientes de Abraham son simiente espiritual de él porque han creído como él creyó en Dios. Romanos 4. Diablo. Este vocablo significa calumniador y se usa para designar al gran adversario de Dios. Fue creado como el ángel del más elevado rango con el nombre de Lucifer o ángel de luz, pero se llenó de orgullo y organizó una rebelión entre los ángeles. Ezequiel 28, 12 al 19. Es el rey del reino de las tinieblas. Su reino será destruido. Apocalipsis 12, 9 al 12, 21 al 3 y 10. Y echado en el lago de fuego por toda la eternidad. Día del Señor, expresión que aparece en el Nuevo Testamento en Primera de Tesalonicenses 5, 2, Segunda de Tesalonicenses 2, 2, Segunda de Pedro 3, 10, Apocalipsis 1, 10, y que se corresponde con el día de Jehová del Antiguo Testamento. Amós 5, 18, Joel 2, 2 y 11 y 31. En su sentido escatológico tiene que ver con los acontecimientos de los postreros días que incluyen 1. La gran tribulación, 2. La segunda venida en gloria del Mesías, 3. El reino mesiánico, 4. La derrota final de Satanás, 5. El juicio final y 6. La creación de nuevos cielos y tierra. Diálogo con Trifón, obra apologética escrita por Justino Mártir en el año 100 a 165. La obra escrita entre los años 151 a 155 después de Cristo consiste de una conversación entre Justino y un judío llamado Trifón. Se narra el intento de Justino de evangelizar a judíos y gentiles y procurar su conversión. La obra es importante ya que Justino dice: un hombre llamado Juan, uno de los apóstoles de Jesucristo, profetizó mediante una revelación que le fue concedida que los que han creído en nuestro Cristo morarán por 1000 años en Jerusalén. Esa es una clara referencia a Apocalipsis 20, 4 al 6. Dionisio de Alejandría, nacido en el año 190 después de Cristo, de familia gentil, fue persuadido a la fe cristiana por Orígenes. Fue asistente de Orígenes en la escuela
catequética de Alejandría en el año 233. Estuvo implicado en las controversias de su tiempo, cristológica, quiliástica y disciplinaria. Rechazó la doctrina del milenio y el origen apostólico del Apocalipsis. Atribuyó la autoría de Apocalipsis a un tal Juan el presbítero. Dionisio se opuso a una interpretación literal del Apocalipsis con preferencia a la interpretación alegórica. Los argumentos de Dionisio en contra de la autenticidad del Apocalipsis perduran hasta el día de hoy. Dragón, figura usada en el Apocalipsis para describir a Satanás. Ver Apocalipsis 12:3 y 4 y 9 y 13 y 17, 13:2 y 4, 16, 13, 20, 1 al 3. La figura del dragón se usa para simbolizar la naturaleza y el carácter terrible del gran enemigo de Dios. El vocablo es sin duda tomado del Antiguo Testamento. Ver Isaías 27:1 y 51:9. El dragón se asocia también con Leviatán o gran monstruo marino. Tanto él como el Leviatán encarnan la forma más perversa del mal. El número de la bestia. Esta expresión aparece en Apocalipsis 13:18. Tiene que ver con el nombre o identificación que la bestia, es decir, el anticristo, ha de usar cuando se manifieste. Será una especie de insignia o tatuaje que tendrá la equivalencia de 666. Es inútil intentar usar dicha identificación hoy día, ya que el anticristo no se revelará como tal hasta el comienzo de la tribulación. El santo. Este sustantivo es usado tanto con relación al Hijo, Apocalipsis 3:7, como con el Padre, Apocalipsis 6:10. En otros pasajes del Nuevo Testamento es usado con referencia a Cristo. Ver Marcos 1:24, Lucas 1:35, Hechos 4:37 y 30. Jesucristo es el santo, tanto por ser Dios y por lo tanto ser sin pecado, como por su separación total para hacer la voluntad del Padre. El vencedor. Esta expresión es usada en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis respecto a los verdaderos creyentes. También se usa en 21:2, donde dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El verdadero se usa tocante a Cristo en Apocalipsis 3:7. Ver también 3:14 y 19:11. Destaca el hecho de que el Señor Jesucristo, tanto en su persona como en su obra, es absolutamente genuino. Todo lo que es y hace se ajusta perfectamente a la verdad. El Verbo de Dios, expresión asignada al Señor Jesucristo como Mesías triunfante que regresa a la tierra. En Juan 1:1 dice que el Verbo era Dios. El uso de la expresión sugiere que el Evangelio según San Juan y el Apocalipsis fueron escritos por la misma persona. En Apocalipsis 19:13, Juan afirma que el Verbo de Dios, Logos, Theou, es una persona. La manera como la describe indica que se trata de una persona divina. Tal como indica en Juan 1:1, se trata del mismo Dios. Enuma Elish, poema épico de la mitología babilonia, descubierto en los años 1848 y 1876 en excavaciones hechas en la antigua ciudad de Nínive. Se descubrió en la biblioteca de Asurbanipal 668 a 626 a.C. El poema está escrito en 7 tablillas de barro y consiste de unas 1000 líneas. Comienza con la frase Enuma Elish, que significa cuando en lo alto. El poema da una versión pagana y politeísta de la creación. Los dioses se comportan como seres humanos, contraen matrimonio, engendran hijos y se matan entre sí. Epístola de Bernabé, llamada también Pseudo Bernabé, es de origen anónimo. Fue escrita poco después de la destrucción de Jerusalén y del templo. Se le atribuye a Bernabé, pero no hay pruebas de que fuese él el autor. Aunque no es un libro canónico, sí refleja el pensamiento temprano de los líderes cristianos.
La epístola es decididamente milenarista, enseña con claridad que habrá un reinado premilenial de Cristo sobre la tierra. Dice que el milenio será seguido por el día de la eternidad en la nueva creación. Escatología es la rama de la teología que se ocupa del estudio de los acontecimientos de los últimos tiempos. Escorpión, figura utilizada en Apocalipsis 9:10 para describir la tribulación sufrida por los moradores de la tierra durante 5 meses. La invasión de las langostas sobrenaturales, demonios, actúan con los efectos dañinos y atormentadores de escorpiones. Estrella de la mañana. Esta expresión se usa en Apocalipsis 2:28 y 22:16 respecto a Cristo. Recuerda el cuarto oráculo de Balaam, número 24:17. En el ambiente judío, la estrella simbolizaba al esperado rey davídico, Cristo, como la estrella de la mañana. Iluminará todo el universo con el resplandor de su gloria. Él disipará todas las tinieblas del cosmos. Eusebio de Cesarea, conocido como el padre de la historia eclesiástica, vivió entre los años 265 a 339 después de Cristo. Fue elegido obispo de Cesarea en el año 314. Su obra mejor conocida es Historia Eclesiástica, recoge información valiosa tocante al concilio de Nicea 325 después de Cristo, en el cual participó también. Es un importante testigo respecto a la formación del canon del Nuevo Testamento. Eusebio se inclina por la canonicidad del Apocalipsis, aunque reconoce que había diferencia de opiniones. Evangelio eterno. Esta expresión aparece en Apocalipsis 14:6. No parece referirse al Evangelio de la gracia o al Evangelio de salvación, sino que es más bien un llamado final a los hombres a reconocer y someterse bajo la soberanía de Dios. Exégesis, término que procede del griego, significa sacar a la luz, extraer, explicar. Exégesis es, por lo tanto, el proceso de estudio bíblico que tiene por objeto reproducir el significado original del texto. Falso profeta. El consorte de la primera bestia del Apocalipsis 13, el falso profeta, evidentemente será un líder religioso. Será la cabeza visible de la falsa religión de los postreros días. Su misión será promover la persona del anticristo y a la postre al mismo Satanás. Capítulo 13, versículos 11 al 17. Su fin será el lago de fuego. Capítulo 19 y versículo 20. Futurista. Se refiere a la escuela de pensamiento teológico que entiende que el libro del Apocalipsis tiene que ver primordialmente con acontecimientos que aún no han sucedido. Generalmente entienden que los capítulos 4 al 22 aún no han tenido su cumplimiento, pero que los tendrán de manera normal, natural o literal. Gehenna. El valle de los hijos de Hinnom, situado al sur de Jerusalén, era el sitio donde se efectuaban los sacrificios humanos a Moloc, Segunda de Reyes 23:10. Fue convertido en el lugar donde se quemaba la basura de la ciudad de Jerusalén. El sitio ardía día y noche. Cristo usó dicho vocablo para describir el infierno eterno. Mateo 5:22 y 29 y 30 y 10:28. Es idéntico al lago de fuego. Apocalipsis 19:20, 20:10 y 14 y 15. Gentiles. Los Goyim del Antiguo Testamento, también llamados extranjeros, Nehemías 5:8. En el Nuevo Testamento se les llama también naciones. En el Nuevo Testamento se diferencian de los judíos y de la iglesia de Dios. 1 Corintios 10:32. Dios los ha incluido en su plan. Habrá muchos gentiles en el reino del Mesías. Isaías 2:4, 63 y 5 y 12, 62:2, Hechos 15:17. Lucas 21:24 habla de los tiempos de los gentiles que culminarán con la segunda venida de Cristo. En la era presente, Dios está llamando a los gentiles. Romanos 11:25 al 36. Gog y Magog.
Se menciona en Apocalipsis 28, aunque podría guardar alguna relación con la cita de Ezequiel 38:2. Parece ser que en Apocalipsis 28, Gog y Magog tiene que ver con la rebelión final de los enemigos del Mesías después del milenio. Aunque parezca incomprensible, habrá rebeldes que se levantarán contra el Mesías y seguirán a Satanás. Los tales serán destruidos de manera fulminante. Gran ramera, nombre dado a la Babilonia de los postreros días, Apocalipsis 17. El título de madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra tiene que ver con el hecho de que Babilonia volverá a ser el centro de corrupción religiosa y de la oposición manifiesta contra Dios. Gran tribulación. Los juicios escatológicos profetizados por el Señor Jesucristo en Mateo 24:21, que se corresponden con la 70ª semana de Daniel en el libro del Apocalipsis, la gran tribulación, abarca los capítulos 6 al 19. Es el aspecto inicial de la manifestación del día del Señor. Gran trono blanco, mencionado en Apocalipsis 20:11, es el trono desde donde Dios juzgará a todos los que han muerto en sus pecados. El color blanco sugiere la pureza, santidad y justicia que Dios ejercerá al emitir sus juicios. Guerrero divino, expresión tomada de Éxodo 15:3, donde dice: Jehová es varón de guerra. El Señor es el guerrero divino que pelea a favor de su pueblo. Éxodo 14:14, Deuteronomio 1:30, 3:22, Nehemías 4:20, Salmo 35:1. El Mesías volverá a la tierra como guerrero divino al frente de su ejército y derrotará a todos sus enemigos. Hades, el equivalente al hebreo Seol, significa el lugar donde van los muertos. Se usa varias veces en el Nuevo Testamento, en Mateo 11:23, 16:18, Lucas 10:15, 16:23, Hechos 2:27 y 31. En el Apocalipsis aparece en 1:18, 6:8, 20:13 y 14. A la postre, tanto la muerte como el Hades serán echados para siempre en el lago de fuego. Hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. Como ciencia sigue ciertas normas o leyes, como arte requiere práctica y perfeccionamiento. Hijo de Dios se usa respecto a Cristo en Apocalipsis 2:18. No tiene que ver con el comienzo de la existencia de Cristo, sino que destaca la igualdad de esencia con el Padre. Ver Juan 5:18, 10:29 al 33. Cristo como Hijo de Dios posee todos los atributos de deidad. Hebreos 1:8. Hijo del hombre. Esta expresión evoca el contenido de Daniel 7:13, se refiere al personaje celestial que viene a la tierra. En el Nuevo Testamento, la expresión Hijo del hombre es un título dado al Señor Jesucristo en los Evangelios y habla de los sufrimientos, la segunda venida y su derecho a juzgar al mundo. Ver Mateo 24:30, 26:64 y Juan 5:27. En el Apocalipsis se usa en 1:13 y en 14:14 en conexión con su gloriosa manifestación. Hijo varón se usa en Apocalipsis 12:5 para referirse al nacimiento del Mesías, aunque nació a través de la Virgen María. La mujer mencionada en Apocalipsis 12 se refiere a la nación de Israel. Ignacio de Antioquía vivió a finales del siglo I y la primera mitad del siglo II. Fue obispo de Antioquía, escribió varias epístolas a las iglesias de Asia Menor. Ignacio es un testigo importante de la historicidad del Apocalipsis. Es probable que Ignacio tuviese conocimiento directo del Apocalipsis y posiblemente llegó a citar dicho libro en su carta a los Efesios. Iglesia se refiere a los creyentes en Cristo comenzando el día de Pentecostés y hasta el rapto. El término iglesia significa un grupo que ha sido convocado. A veces se usa para referirse a una congregación local, 1 Corintios 1, 1 y 2. Otras veces se refiere a la iglesia universal, Efesios 1, 22 y 23.
La Iglesia como cuerpo de Cristo no pudo comenzar antes de la muerte, resurrección y exaltación de Cristo, ni antes del comienzo del ministerio bautizador del Espíritu Santo. Ver Mateo 16, 18, Hechos 1, 5 y 1 Corintios 12, 13. Inminente, término que significa que un acontecimiento está para suceder en cualquier momento. Este vocablo se usa en teología con referencia al rapto de la iglesia como un acontecimiento que no está precedido de señales. No es necesario el cumplimiento previo de ninguna profecía para que el rapto ocurra. Ira del Cordero. Esta expresión aparece en Apocalipsis 6:16. Si bien es cierto que es una expresión sorprendente, el Cordero es un animal manso. No es menos cierto que el énfasis está en el hecho de que el Señor ha sido infinitamente paciente con la humanidad. La ira del Cordero, por lo tanto, sugiere que la paciencia de Dios ha llegado a su límite y ahora actuará en juicio. Ira de Dios se menciona en Apocalipsis 15, 1 y 7, 16, 1, también en 14, 10, 16, 19 y 19, 15. Se utiliza la figura de beber del vino de la ira de Dios. La expresión señala al juicio de Dios como expresión de su ira. El Apocalipsis tiene que ver con la consumación de la ira de Dios que se derramará sobre la humanidad rebelde. Ireneo de Lyon vivió entre los años 120 a 202 después de Cristo. Fue elegido obispo de Lyon en el año 178 después de Cristo. Fue uno de los defensores tempranos del quiliasmo, reino terrenal de 1000 años. Enseñó que después de la destrucción del Imperio Romano y del breve reinado del Anticristo, Cristo regresará a la tierra de manera visible. Satanás será atado y Cristo reinará en una Jerusalén renovada. Después tendrá lugar el reino eterno. Israel. El sustantivo Israel se usa siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con un sentido étnico para referirse a la descendencia de Abraham a través de Isaac y Jacob. En Apocalipsis 7, 4 al 8 se mencionan los nombres de las tribus de Israel. No hay razón exegética que obligue a espiritualizar el significado de Israel o de las tribus. Nunca en el Nuevo Testamento se le llama Israel a la iglesia. Jerónimo vivió entre los años 340 y 419 después de Cristo. Se le conoce por su traducción de la Biblia al latín, la Vulgata latina. Reconoció la canonicidad del Apocalipsis, rechazó la enseñanza milenarista, diciendo que dependía de exégesis judía. Se oponía a la restauración de los judíos y de Jerusalén, así como a la idea de un reinado terrenal de Cristo por 1000 años. Su rechazo del quiliasmo se debió primordialmente a su aversión por los judíos. Jerusalén, ciudad de existencia milenaria, fue ocupada por los jebuseos en tiempos de Abraham, conquistada en tiempos de David y hecha capital de la nación de Israel. Fue destruida por los babilonios en el 586 a.C. y por los romanos en el año 70 y 135 después de Cristo. Entre los años 637 a 1517 fue ocupada por cristianos y musulmanes de forma alternada. Sus murallas actuales fueron edificadas en el año 1542 después de Cristo. La profecía declara un futuro glorioso para la ciudad de Jerusalén. Ver Isaías 60, 1 al 22, Zacarías 14, 1 al 20, Ezequiel 40 al 48. Jerusalén será la capital del reino terrenal del Mesías. Ver Isaías 65, 18 y 19, Jeremías 3, 17 y 18, 17, 12, 33, 1 y 16 y 17. Juicio de las naciones, mencionado en Mateo 25, 31 al 46. Será el juicio que el Señor ejecutará contra los gentiles sobre la base del trato dado al remanente judío durante la tribulación. Juicio final. Se describe en Apocalipsis 20, 11 al 15. Todos aquellos que han pasado a la eternidad sin haber recibido la salvación que Dios ofrece por la fe en Cristo serán juzgados en el juicio final
Allí no se determina el destino eterno de los comparecientes, sino el grado de condenación que recibirán. Apocalipsis 20, 12 al 15. Justino Mártir, autor de Diálogo con Trifón, vivió entre los años 100 a 165 después de Cristo, defendió la enseñanza del reinado terrenal de Cristo durante 1000 años, es decir, el quiliasmo. Se refirió repetidas veces a la segunda venida de Cristo en las nubes rodeado de sus santos ángeles. Lago de fuego. Se menciona en Apocalipsis 19:20, 20:10 y 14 y 15 y 21:8 y se refiere al infierno eterno. Es diferente del Hades y del abismo. Sí parece ser sinónimo con el Gehenna. El lago de fuego es, por lo tanto, el lugar de castigo eterno, llamado también la muerte segunda. La llave de David, figura tomada de Isaías 22:22. Dicha expresión se menciona en Apocalipsis 3:7, donde se mencionan algunos atributos del Señor Jesucristo. Él tiene la llave de David, puesto que él tiene el control sobre el reino mesiánico. Nadie puede entrar en el reino sin estar correctamente relacionado con el Mesías. La marca de la bestia es la insignia del anticristo que será impuesta sobre la frente o la mano derecha de quienes seguirán a la bestia durante el periodo de la gran tribulación. Apocalipsis 13, 16 y 17. Langostas, plaga de seres sobrenaturales que saldrán del pozo del abismo. Estos demonios con apariencia de langosta atormentarán a los seres humanos durante un periodo de 5 meses. Los seres humanos buscarán la muerte, pero no la hallarán. Apocalipsis 9:6. La raíz de David, figura tomada de Isaías 11:10, se menciona en Apocalipsis 5:5 y 22:16. Es una referencia mesiánica en la que se señala que el Mesías es tanto el progenitor de David como su descendiente. La promesa hecha por Dios en el pacto davídico se cumplirá al pie de la letra. El Mesías vendrá y cumplirá todos los preceptos de dicho pacto. Lucas 1:30 al 33. Las bodas del Cordero. La unión permanente y vital entre Cristo y la Iglesia, ver Apocalipsis 19:7. Las bodas del Cordero tendrán lugar después del rapto de la Iglesia y de los juicios del tribunal de Cristo. Las 7 copas de juicio. La tercera serie de juicios que Dios ejecutará sobre la humanidad rebelde durante la tribulación. Los juicios de las copas son de ejecución rápida. Ver Apocalipsis 16, 1 al 21. Los efectos de la séptima copa abarcan los juicios de Babilonia, la venida en gloria de Cristo, la derrota de los ejércitos de la bestia, el juicio de la bestia y el falso profeta, el encarcelamiento de Satanás, el reino del Mesías, el juicio final y la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Lenguaje figurado. Son figuras de dicción que permiten a un escritor dar a palabras o expresiones un uso diferente del común para realizar una comprensión objetiva de conceptos abstractos. El significado del lenguaje figurado es el generalmente aceptado por la cultura dentro de la cual se usa. No debe confundirse el lenguaje figurado con la interpretación figurada o alegórica. León de la tribu de Judá, figura tomada de Génesis 49, 9 y 10. Se menciona en Apocalipsis 5, 5 con referencia a la regia figura del Mesías. El león es un emblema de fortaleza, majestad, coraje y temeridad. El Mesías vendrá como león dispuesto a libertar a sus hijos de las manos del enemigo, es decir, la bestia. Libro de Enoc, libro pseudoepígrafo escrito durante la era de los macabeos o posteriormente. El libro es visionario y escatológico. Trata principalmente de ángeles y espíritus con los secretos de la naturaleza y los misterios del mundo invisible y sus galardones y castigos. Enoc usa figuras apocalípticas similares a las que usa Juan en el Apocalipsis. Ambos mencionan el árbol de la vida y el libro de la vida. Ambos presentan seres celestiales vestidos de blanco. No hay relación directa, sin embargo, entre el Apocalipsis de Juan y el libro de Enoc.
Libro de la vida del Cordero. Se menciona en Apocalipsis 3:5, 13:8, 17:8, 20:12 y 15 y 21:27. Se refiere al registro de todos aquellos que han sido redimidos por la fe en el Mesías. La figura es tomada de la costumbre antigua de inscribir el nombre de los ciudadanos en un registro. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero no serán borrados de dicho registro, es decir, tienen seguridad eterna. Libro sellado. Se refiere al rollo que es transferido de la mano del Padre a la mano del Hijo. Apocalipsis 5, 1 y 3 y 7. Dicho rollo está sellado con 7 sellos y contiene todos los juicios que Dios ha de derramar durante la tribulación y los acontecimientos posteriores a dichos juicios. Apocalipsis capítulo 19 al 22. Literatura apocalíptica. Género literario que se caracteriza por el uso de símbolos, visiones, figuras de dicción y la presencia de un ser celestial que proporciona la interpretación. La literatura apocalíptica es fundamentalmente profético-escatológica. Los cuernos del altar, tanto el altar del holocausto como el del incienso, tenían proyecciones en sus esquinas llamadas cuernos. Ver Éxodo 27, 2 y 32. Se menciona en Apocalipsis 9:13. El énfasis en este contexto tiene que ver con la soberanía de Dios actuando en juicio. Los moradores de la tierra. Esta expresión se repite en Apocalipsis 3:10, 6:10, 8:13, 11:10, 13:8 y 13 y 14, 17, 2 y 8. Se refiere a personas cuyo corazón, mente, emociones e intereses están totalmente arraigados en la tierra, no tienen interés alguno en cosas espirituales y a la postre se convierten en objeto de la ira de Dios. Los reinos del mundo. Tal vez mejor el reino del mundo tiene que ver con el dominio universal, es decir, el imperio mundial que ha sido usurpado por Satanás y que es reclamado por aquel a quien le pertenece. El reino del mundo regresará a la potestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ver Apocalipsis 11:15, Daniel 7:14 y 27. Marduk, deidad principal del panteón de Babilonia, también era adorado en Tiro. Marduk era hijo de Ea. En la lucha entre los dioses babilonios, Marduk fue seleccionado por su padre para hacerle frente a Tiamat, diosa del caos. La victoria de Marduk lo elevó al cenit del panteón babilonio. El grotesco politeísmo de los babilonios contrasta con la sencillez y claridad del relato bíblico. Mártir. En el contexto del Apocalipsis se refiere a la persona que ha dado su vida por el testimonio de la palabra de Dios y su lealtad al Mesías. Ver Apocalipsis 6, 9 al 11. Muchos de los creyentes durante la gran tribulación sufrirán martirio a causa de las persecuciones del anticristo. Apocalipsis 12, 17 y 18, 24. Melitón de Sardis. Poco se sabe de este prominente cristiano. Se sabe que vivió en el siglo II. Combatió la herejía montanista, escribió un comentario sobre el Apocalipsis que ha desaparecido. Es citado entre los que en época temprana creían en el reino terrenal del Mesías, cuya duración será de 1000 años. Tribulacional. Postura teológica que afirma que el rapto de la iglesia tendrá lugar en medio de la tribulación. Esa creencia se basa en la premisa de que la primera mitad de ese periodo será el tiempo de paz falsa y que la tribulación en sí será solo los 3 años y medio finales. Milenio. Vocablo que significa 1000 años se usa en Apocalipsis 20, 2 al 7, donde se menciona 6 veces. Es un vocablo que tiene que ver con tiempo. Se refiere al reino terrenal del Mesías, quien vendrá con poder y gloria para inaugurar su reino de paz, justicia y santidad. El milenio guarda relación directa con el cumplimiento de los pactos abrahámico, davídico y nuevo. Milenarismo realizado. Designación que algunos dan al amilenarismo por creer
que la era entre las dos venidas de Cristo cumple el periodo de 1000 años mencionado en Apocalipsis 20. Muchos amilenaristas rechazan dicha designación y prefieren regresar a la clásica, es decir, a milenarismo. Montesión, mencionado en Apocalipsis 14:1. Hay quienes entienden que se refiere a la Nueva Jerusalén o al cielo. Lo normal es entender que se refiere a la Jerusalén terrenal, es decir, al sitio desde donde el Mesías gobernará durante el milenio. Ver Salmo 2:6. Muerte segunda. El estado de condenación eterna de aquellos que rechazaron la gracia de Dios. La muerte segunda es la separación de Dios por toda la eternidad en el lago de fuego. Ver Apocalipsis 2, 11, 26 y 14, 21, 8. Nimrod, fundador de la ciudad, reino de Babilonia. Génesis 10, 8 al 10. Tal vez haya sido el primer precursor del anticristo. Fue un personaje violento, como lo indica la frase, vigoroso cazador contra Jehová. Génesis 10:9. Nimrod se opuso al Señor y persuadía a los hombres para que no buscasen a Dios. Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, descrita en Apocalipsis 21:1 al 22:5, reposará sobre la nueva tierra y será el lugar de habitación de los redimidos de todas las edades. Nuevo pacto, revelado en Jeremías 31:31 al 34, es un pacto incondicional sobre la base de la muerte y resurrección de Cristo. Fue instituido por el Señor en el aposento alto, Mateo 26, 17 al 29. Tanto la nación de Israel como la iglesia participan de las bendiciones del nuevo pacto que promete perdón de pecados, Romanos 11, 25 al 29. Regeneración, Hebreos 8, 10 y 11 y reconciliación, Hebreos 8, 12. Oráculos sibilianos. Consiste en 15 libros de profecías u oráculos en los que hay contenido judío, cristiano y pagano escritos en el estilo de oráculos paganos. Fueron escritos por una profetisa llamada Sibil. Los originales se quemaron en el año 82 a.C. en un incendio ocurrido en Roma. Fueron sustituidos por oráculos falsos entre los años 150 a 300 después de Cristo. Son citados por Hermas, Justino Mártir y Clemente de Alejandría. Contienen temas tales como la creación, el diluvio, la vida de Cristo y su muerte en la cruz, la destrucción de Jerusalén, la edificación de la Torre de Babel y algunas porciones escatológicas. Orígenes de Alejandría. Uno de los más destacados padres apostólicos del Oriente vivió entre los años 185 a 254 después de Cristo. Estudió con Clemente en la escuela catequética de Alejandría, de la cual llegó a ser su rector. Escribió extensamente sobre temas teológicos. Su obra más importante es la Hexapla, una edición del Antiguo Testamento en hebreo, griego, las versiones griegas de Aquila, Simaco, la Septuaginta y la de Teodosio. Orígenes adoptó el sistema alegórico de interpretación y sentó las bases que condujeron al abandono del premilenarismo a favor del amilenarismo. De manera que Orígenes puede ser considerado como el padre del amilenarismo. Pacto abrahámico. El compromiso hecho por Dios con Abraham, Génesis 12, 1 al 3, 15, 17, 17, 1 al 27, mediante el cual de manera incondicional Dios prometió al patriarca darle una descendencia, una tierra y bendiciones en perpetuidad. De ese pacto se deriva también la promesa del Mesías y las bendiciones del reino. La fe en Dios es el elemento indispensable para participar de las bendiciones del pacto abrahámico. Pacto davídico. El compromiso incondicional hecho por Dios con el rey David, 2 Samuel 7, 12 al 16. En ese compromiso, Dios establece que David tendrá 1. Una casa, es decir, una descendencia física. 2. Un reino, es decir, un dominio político. 3.
un trono, es decir, la dignidad, el poder y el derecho de gobernar. Y 4, un gobierno eterno, es decir, la autoridad davídica y el reino nunca serían quitados de la posteridad de David. Papías de Hierápolis vivió entre los años 60 a 130 después de Cristo y por lo tanto fue uno de los testigos tempranos de la era apostólica. Escuchó predicar al apóstol Juan y fue compañero de Policarpo. Sus escritos han desaparecido, pero algunos fragmentos han sido preservados en las obras de Ireneo y Eusebio. Papías era abiertamente premilenarista y también un testigo importante de la historicidad del Apocalipsis. Pastor de Hermas. Obra escrita entre los años 90 al 150 después de Cristo, perteneciente a la literatura apocalíptica no canónica. El autor se identifica simplemente como Hermas, tal vez de origen judío. El contenido de la obra tiene que ver primordialmente con la vida cristiana. Hay 3 secciones que contienen 5 visiones, 12 mandamientos y 12 parábolas. La cuarta visión está dedicada a la gran bestia de la persecución. El mundo será destruido mediante sangre y fuego. El pastor de Hermas evidencia algunas contradicciones teológicas. Su autor manifiesta falta de sistematización en las escrituras. Su importancia radica en el hecho de que arroja luz en las creencias de la comunidad judeo-cristianas de finales del siglo I y principios del siglo II. Paternidad literaria. Tiene que ver con las características que una obra exhibe y las razones de por qué se le atribuye a cierto autor. Hay libros bíblicos escritos de manera anónima y por lo tanto es difícil determinar su paternidad literaria. En el caso del Apocalipsis, a pesar de ser tema de discusión, hay evidencias fuertes que indican que su autor fue el apóstol Juan. Patmos, pequeña isla rocosa del mar Egeo, usada por los romanos para exiliar a los delincuentes. El apóstol Juan fue enviado a dicha isla en tiempos del emperador Domiciano por el año 95 después de Cristo, Apocalipsis 1:9. Allí Juan recibió las visiones y revelaciones contenidas en el libro del Apocalipsis. Plagas postreras. Las 7 copas de juicio que constituyen la tercera serie de juicios de la tribulación son denominadas las plagas postreras. Su ejecución es de rápida sucesión. Dichos juicios son simultáneos con la venida de Cristo a la tierra. Las 7 copas de juicio equivalen a las plagas postreras. Estas a su vez equivalen a la séptima trompeta. Ver Apocalipsis 17, 11, 15 al 19, 15:1, 16:1 al 21. Postmilenarismo. La postura milenarista que enseña que el milenio precede a la segunda venida de Cristo. El reino será inaugurado mediante la evangelización del mundo efectuado por la Iglesia. Después tendrá lugar la segunda venida de Cristo. El primer postmilenarista fue el italiano Joaquín de Fiori, 1135 a 1202, pero su sistematizador y propulsor fue el erudito anglicano Daniel Whitley, 1638 a 1726. Post-tribulacional. La creencia de que la Iglesia permanecerá en la tierra durante el periodo de la tribulación y que será arrebatada después de haber pasado por dicho periodo de juicios. Premilenarismo, la postura de los que enseñan que la segunda venida de Cristo precede al milenio. Los premilenaristas enseñan que el Señor Jesucristo inaugurará el reinado de 1000 años anunciado en Apocalipsis 20, 4 al 6, cuando regrese a la tierra con majestad y gloria. Premilenarismo dispensacionalista es la forma de premilenarismo que mantiene la diferencia entre Israel como nación y la Iglesia como conjunto de redimidos en esta era. Usa la interpretación literal de las Escrituras y enseña que la Iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Durante la tribulación, Dios salvará a un remanente de la nación de Israel y a muchos gentiles. Ambos entrarán en el reino del Mesías durante el milenio. Dios cumplirá los preceptos del pacto abrahámico
creen que los 1000 años de Apocalipsis 20, 3 al 7 será un periodo de tiempo literal. Premilenarismo histórico. Es una forma de premilenarismo que enseña que la Iglesia sufrirá los juicios de la tribulación. No hacen una clara diferencia entre Israel y la Iglesia. Tampoco son congruentes en el uso de la interpretación literal de las Escrituras. El premilenarista histórico no limita el milenio a los 1000 años mencionados en Apocalipsis 24 al 6, sino que entiende que los 1000 años no son literales. Preterista es la escuela de interpretación que entiende que el Apocalipsis tuvo su cumplimiento durante los 3 primeros siglos de la era cristiana, con la excepción tal vez de los 3 últimos capítulos. Un ejemplo de interpretación preterista se encuentra en la obra de Ray Summers, Digno es el Cordero. Pretribulacional. La creencia de que la iglesia será arrebatada antes que comiencen los juicios de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, 5, 9, Juan 14, 3, Apocalipsis 3, 10. Primera resurrección. La clase de resurrección de la que participarán todos los que han nacido de nuevo y por lo tanto están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ver Apocalipsis 24 y 5, Primera de Corintios 15, 22 al 24. Pseudoepígrafa. Libros escritos de forma anónima pero atribuidos a alguno de los grandes de la antigüedad. Fueron escritos en hebreo, arameo y griego entre los años 200 a.C. al 200 después de Cristo. Estos libros son primordialmente apocalípticos. El más voluminoso e influyente de los libros pseudoepígrafos es el primer libro de Enoc, Rapto de la Iglesia. También se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:17 es la creencia de que la iglesia será trasladada o removida de la tierra. El pretribulacionista cree que ocurrirá antes de la tribulación. El midtribulacionista cree que será en el medio de la tribulación. El posttribulacionista enseña que será después de la tribulación. Recapitulación. Un sistema de interpretación usado por algunos en el estudio del Apocalipsis. Aunque el método no es nuevo, en tiempos modernos lo usa William Hendrickson en su obra Más que Vencedores. Hendrickson divide el Apocalipsis en 7 secciones paralelas. Cada una de esas secciones abarca el periodo completo desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Cada una de dichas secciones repite o recapitula la anterior sin que haya progresión cronológica en el paso de una a otra. Reino. Tiene que ver con el dominio o el gobierno de una esfera física o territorio. Implica un gobernante, un pueblo a quien gobernar y un territorio donde dicho gobierno se efectúe. Reino teocrático es aquel gobernado por Dios. Dicho reino es ejecutado por Dios a través de un mediador. La forma final del reino teocrático en la tierra será el reino del Mesías o milenio. Reino espiritual es aquel al que los creyentes en Cristo pertenecen ahora. Colosenses 1:13. En ese reino se entra mediante el nuevo nacimiento. Juan 3, 3 y 5. El reino espiritual presente no es el mismo que el reino mesiánico que Cristo inaugurará en su segunda venida. Reino eterno. Es el reino de Dios que siempre ha existido. Salmo 10:16. El reino eterno de Dios es universal, lo incluye todo. Salmo 103:19. Dios gobierna sobre ese reino directamente. Salmo 59:13. Reino mesiánico es el reino prometido en el Antiguo Testamento y pactado por Dios en el pacto davídico. Segunda de Samuel 7:12 al 16. Ese reino durará 1000 años. Apocalipsis 24 al 6. Durante ese tiempo Dios cumplirá las promesas de los pactos abrahámico, davídico y nuevo. Además, la gloria del Mesías, tanto en su humanidad como en su deidad, será revelada. Solo quienes hayan creído en el Mesías entrarán en dicho reino. Resurrección, la reunión de los cuerpos y las almas, espíritus de personas que habían estado separados a causa de la muerte. La doctrina de la resurrección
es enseñada en 1 Corintios 15, Apocalipsis 20, 6 al 14 y en muchos otros pasajes. Hay una resurrección para vida, primera clase. Esta es para todos los redimidos. Hay otra resurrección para condenación. Esa es para los que mueren sin salvación, es decir, en sus pecados. Ver Juan 5:29, Apocalipsis 25 y 6. Rey de las naciones. Es una referencia al Mesías, aunque en la Reina Valera 1960 dice Rey de los santos. La lectura correcta es Rey de las naciones. Esa expresión reafirma el gobierno divino sobre las naciones. Satanás ha pretendido ser el rey del universo. Esa pretensión fraudulenta será condenada cuando el verdadero rey de la creación tome posesión de lo que por derecho le pertenece. Rey de Reyes, título asignado al Mesías en Apocalipsis 17:14 y 19:16. Se usa acompañada del título Señor de Señores y destaca la absoluta soberanía del Mesías, quien viene como guerrero divino y derrota a todos los reyes de la tierra con sus ejércitos. Apocalipsis 19, 17 y 18. Sagradas Escrituras, expresión que se usa para designar al conjunto de libros inspirados en el Nuevo Testamento. Se usa repetidas veces la expresión la Escritura para referirse a los libros reconocidos como palabra de Dios. Ver 2 de Timoteo 3:16, Romanos 9:17. Gálatas 3:8. Satanás. Este sustantivo significa adversario. Ver Job 2:1 al 7, Zacarías 3:1 y 2. Es el más elevado de los seres caídos, es el rey del reino de las tinieblas. En las escrituras se le dan varios calificativos que describen su carácter. Diablo, dragón, el maligno, el príncipe de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Su fin será el lago de fuego, junto con la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 20:10. Semana 70 de Daniel, la última de las semanas de años profetizadas en el libro de Daniel 9:27. Esa 70ª semana se corresponde con los 7 años que durará la gran tribulación. Los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis describen los acontecimientos que tendrán lugar durante esa última semana. Su comienzo coincide con el inicio del día de Jehová o día del Señor. Amós 5:18, 1 Tesalonicenses 5:2 y 3. Señal. Este término se menciona en Apocalipsis 12:1 y 2:15:1 con referencia a manifestaciones que podrían clasificarse como lecciones objetivas dadas por Dios para comunicar alguna verdad que de otra manera el lector no entendería. La mujer de Apocalipsis 12:1 es una señal, puesto que representa a la nación de Israel y no a una mujer en sí. Señor es la traducción del sustantivo Kyrios, que a su vez traduce los términos hebreos Adonai, que significa soberano, y Yahvé, que significa aquel que tiene vida en sí mismo, el autosuficiente. Jesucristo es el Señor. Filemón 2:11. Y como tal, será confesado para la gloria de Dios Padre. Apocalipsis 17:14. Señor de señores, título asignado al Mesías en Apocalipsis 17:14 y 19:16. Dicho título sugiere la absoluta soberanía del Señor Jesucristo. Él está por encima de todos los reyes y señores de la tierra. Todos los gobernantes de la tierra tendrán que inclinarse delante de él y someterse bajo su autoridad. Septuaginta, versión del Antiguo Testamento traducida del hebreo al griego a mediados del siglo III en Alejandría. Fue la Biblia que generalmente usaron los apóstoles. Es una de las principales herramientas para la ciencia de la crítica textual. El nombre Septuaginta se debe a que tradicionalmente se cree que el trabajo fue efectuado por 70 eruditos judíos llevados de Jerusalén a Alejandría por orden de Ptolomeo Filadelfo. Serpiente antigua, expresión usada en Apocalipsis 22 para designar a Satanás. Es una referencia a la presencia de Satanás en el huerto del Edén cuando engañó a Eva. Ver Apocalipsis 12:9, 2 Corintios 11:3. Shekinah. Este vocablo no se usa en la Biblia, sí se usa en la literatura judía y cristiana para expresar
la presencia de Dios manifestada mediante el resplandor de su gloria. 7 montes. Esta expresión se menciona en Apocalipsis 17:9 sobre la base de que la ciudad de Roma está fundada sobre 7 colinas. Algunos erróneamente han interpretado que la referencia en Apocalipsis 17:9 es a la ciudad de Roma. Un estudio cuidadoso tanto del texto como del contexto demuestra que los 7 montes equivalen a la figura de las 7 cabezas, que son 7 reinos o imperios relacionados con la nación de Israel y no a la ciudad de Roma. Siervos es la traducción del sustantivo douloi, que significa esclavos. Se usa en Apocalipsis 1:1, 2:20, 7:3, 22:3 y se refiere a personas nacidas de nuevo que han sometido sus vidas a la voluntad del Mesías. Simbolismo es la utilización de objetos o acontecimientos con el fin de enseñar o ilustrar una verdad histórica. La literatura apocalíptica es rica en simbolismos. No debe confundirse, sin embargo, el uso de símbolos para comunicar una verdad con la interpretación simbólica. Las señales de tránsito son símbolos, pero no se interpretan simbólicamente, sino como la realidad que representan. Símil es una figura literaria en la que se usa una analogía para comunicar una verdad. Se identifica porque se utiliza el vocablo como o semejante. Por ejemplo, Apocalipsis 8:1 dice: se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y Apocalipsis 12:15 dice: la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Soberano. Este sustantivo tiene que ver con autoridad suprema. Satanás ha usurpado la soberanía del Señor sobre la tierra. En su segunda venida, Cristo reclamará esa soberanía que será suya para siempre. Apocalipsis 11:15. Sodoma y Egipto. Estos dos reinos son mencionados metafóricamente en Apocalipsis 11:8 para describir la apostasía y la pecaminosidad de la Jerusalén terrenal, templo de Dios. Esta expresión se usa en Apocalipsis 11:1. El vocablo templo es nao, que tiene que ver con el lugar santísimo donde se manifiesta la presencia de Dios, y es llamado también el santuario. En otros pasajes, Juan hace referencia al templo celestial. Ver Apocalipsis 11:19, 15:5 y 8 y 16:17. En Apocalipsis 11:1, sin embargo, la referencia es al santuario terrenal en la Nueva Jerusalén, es decir, en la nueva creación. No habrá necesidad de templo, naos o santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. 21:22. Testamento de los 12 patriarcas, libro pseudopigráfico del periodo temprano en el que cada uno de los hijos de Jacob da instrucciones a sus descendientes. Cada testamento contiene materia escatológica, homilética, ética y demonológica. Tratan de la venida del Mesías y de la resurrección. También se menciona la destrucción del templo. Texto sagrado. Otra manera de expresar el conjunto de libros inspirados por las Sagradas Escrituras. Tiamat. Según la mitología babilónica, Tiamat era una deidad femenina que representaba el agua salada original del océano. Su consorte masculino era Apsu, que representaba el agua dulce original. Apsu y Tiamat se convirtieron en padres de los dioses. Ticonio vivió entre los años 370 a 450 después de Cristo. Era de doctrina donatista. Ticonio influyó en San Agustín de Hipona tocante al uso de la interpretación alegórica. Agustín usó dicho sistema de interpretación que le condujo al amilenarismo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Figura de dicción usada en Daniel 7:25, 12:7 y en Apocalipsis 12:14. Esta figura significa 3 años y medio. Se corresponde con la segunda mitad de la tribulación. Todopoderoso, del griego pantocrator, que significa el que tiene en su mano todas las cosas. Ver Apocalipsis 1:8, 4:8, 11:17, 15:3 y 16:7.
El Dios de la Biblia es el único todopoderoso. Dicho término apunta a la omnipotencia de Dios y a su perfecta soberanía. Tribunal de Cristo se menciona en Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10. El tribunal de Cristo tiene que ver con el juicio de las obras de los creyentes. Tendrá lugar después del rapto de la iglesia y será el tiempo en que los creyentes recibirán sus galardones. El criterio no será la cantidad, sino la calidad de las obras. 1 Corintios 3, 11 al 15. El tema se sugiere en las promesas hechas al vencedor en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Tribulación. Este vocablo se usa en ocasiones para indicar los sufrimientos generales que los creyentes experimentan en este mundo. Hechos 14:22, 2 de Tesalonicenses 1:4, Apocalipsis 1:9, 2:9 y 10. No debe confundirse las tribulaciones y sufrimientos que forman parte de la vida cristiana, Filipenses 1:29, con el periodo de juicios escatológicos llamado la tribulación o la gran tribulación, Mateo 24:21. Trompeta, instrumento usado en la antigüedad para llamar la atención a la hora de hacer un anuncio importante. La resurrección de los creyentes será anunciada mediante el toque de trompeta. 1 Corintios 15:52, 1 Tesalonicenses 4:16. Los juicios con los que se consumará la ira de Dios también serán precedidos del sonido de trompeta. Ver Apocalipsis 17, 11, 15. No debe confundirse el toque de trompeta relacionado con la resurrección y el rapto de la iglesia con los toques de las trompetas mencionados en Apocalipsis 8, 6 al 9, 21 y 11, 15. Son acontecimientos totalmente distintos. Trono. Este sustantivo se menciona con frecuencia en el Apocalipsis, ver 3:21, 4:2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 9 y 10, 5:1 y 6 y 7 y 11 y 13. El trono habla de la majestad de Dios y de su soberanía sobre todo el universo. En el Nuevo Testamento se habla también del trono de la gracia, Hebreos 4:16. En el Apocalipsis, sin embargo, el trono o estrado de Dios tiene que ver con juicio. En la Jerusalén celestial, Dios el Padre y Dios el Hijo compartirán el mismo trono, Apocalipsis 22:3. Vara de hierro. Esta expresión se usa en Apocalipsis 2:27, 12:5, 19:15. Probablemente sea una alusión al Salmo 2:9. Tiene que ver con el Mesías que vendrá como guerrero divino para destruir a todos sus enemigos. La vara de hierro en Apocalipsis 2:27 está en las manos de los vencedores por autoridad divina. En 12:5 y 19:15 está en manos de Cristo, quien ejecutará juicios. 24 ancianos, mencionados en Apocalipsis 4:4 y 10, 5:8 y 14, 11, 16, 19, 4. Hay quienes piensan que simbolizan a los santos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, otros creen que simbolizan a la iglesia. El contexto sugiere más bien que son seres angelicales de alto rango que realizan un servicio especial alrededor del trono de Dios. Victorino, padre apostólico que murió por el año 303 durante las persecuciones de Diocleciano. Fue obispo de Peltau, cerca de Viena. Escribió el primer comentario conocido sobre el Apocalipsis. Victorino menciona que Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis. Victorino es, por lo tanto, un testigo importante de la historicidad y del origen apostólico del Apocalipsis.